Hola, espero que hayan tenido una semana muy bendecida. Y si no la tuvieron, espero que esta semana que viene sea de mucha alegría, mucha paz, mucho amor. Esos son mis deseos para ustedes. Bueno, estamos insertándonos en descubrir la sana doctrina. Y recordemos capítulos anteriores, si no lo has visto, te invito a verlos. Capítulos anteriores estábamos hablando sobre la metáfora que Pablo citó, que la iglesia es un cuerpo, o que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, como cuerpo tenemos estructura, tenemos órganos, tenemos musculatura, tenemos piel y obviamente todo lo hace funcionar la cabeza. Y Pablo decía que la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Entonces, todo lo que la cabeza ordena, manda, dirige, lo ejecuta el cuerpo. Entonces, para que nosotros como iglesia individual o un grupo de hermanos seamos un cuerpo sano y saludable, debemos de tener un esqueleto saludable. Y estamos recién en el esqueleto, partiendo en las 5 verdades fundamentales del cuerpo de Cristo. La primera, recuerden que una iglesia sabe escuchar y obedecer. La iglesia conoce a Dios, lo conoce como Señor, lo conoce como Padre, lo conoce como Maestro, lo conoce, sabe qué le gusta y lo que no le gusta. Y eso, la verdad es que, un paréntesis, les puedo aconsejar que lean o estudien el Pentateuco. Van a estudiar y ustedes ahí van a conocer a Dios, cómo es, como Dios, como Padre, como proveedor, sustentador. Después vimos que la iglesia vive, respira la sana doctrina. Y la sana doctrina es fundamental para que nosotros podamos ir y enseñar a otros. Y hoy día vamos a estudiar o vamos a hablar sobre que la iglesia se conduce por el camino de la santidad. Y es muy importante porque hay un versículo, y lo voy a citar, hay un versículo que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Eso está en Hebreo 12:14. Y aquí es muy importante porque aquí ya nos pone... Dios nos pone una separación. O me sigues en santidad o no me sigues. Aquí entramos a la problemática de la raza humana. Nosotros tenemos un gran problema. Y el gran problema es que no somos santos. Somos impuros. No somos puros, somos impuros. Somos corrompidos por la maldad. Entonces, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y vemos la historia del pueblo de Israel, que es la enseñanza de Dios para la humanidad, vemos que lo primero que hizo Dios es poder enseñarle al pueblo de Israel que hay una diferencia, hay un límite o hay un muro, 3 muros en este caso, 3 muros o 3, podemos llamarlos también como... abismos, 3 abismos que nos separan de Dios. Recordemos que cuando Dios hizo a Adán y a su mujer, que en ese entonces no se llamaba Eva, se llamaba varona, en ese minuto había santidad, había pureza de la raza humana. Era una creación original. Y ahí sí caminaba Dios con Adán y caminaba con la varona, y yo me imagino que conociendo a Dios, que Él caminaba con ellos, les enseñaba, les aconsejaba, los guiaba, los consolaba, les hacía contención. O sea, yo veía una relación íntima, entre Dios y el hombre. Entonces, como esto fue corrompido por la tentación que produjo la serpiente hacia la mujer, y la mujer incitó al varón para poder pecar contra Dios, se separó. Hubo aquí un cerco, pongámosle muralla,
Hubo una muralla, 3 murallas que separaron al hombre con Dios. Por un lado tenemos a Dios Santo y por otro lado tenemos a el hombre o la raza humana corrompida. Entonces aquí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y el hombre corrompido, es imposible que el hombre llegue a Dios. Es imposible. Porque nosotros, nuestra naturaleza humana ya está corrompida. Nacemos con esa maldad dentro. Pero dentro de esta problemática, que es difícil, imposible para el hombre poder alcanzar a Dios, Dios mismo nos dio la solución. Y la solución se llama Jesús. ¿Sí? La solución se llama Jesús. Ese rey que nos va a gobernar en los cielos se llama Jesús. Es Jesús. Y nosotros como la raza humana hoy día lo vemos como el niñito Jesús. No, Él va a venir como un rey. Él va a venir como un rey. Ya no viene como un niño en un pesebre, sino que Él viene como rey en los cielos. Entonces, esta solución que Dios puso para la raza humana, para que podamos alcanzar esta santidad, es Jesús. Y Dios lo dijo a través del profeta Isaías. Isaías profetizó al Mesías que iba a venir y que iba a poder ser el camino o la puerta para poder llegar a esta pureza o esta santidad. Y lo quiero citar, dice Isaías 35, versículo 8, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Se está refiriendo a Jesús. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, que es Jesús, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, la problemática de estas 3 murallas grandes que nos separan de Dios, no es una, son 3 murallas grandes, santo, 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 son 3 murallas grandes, imposible que el hombre pueda cruzar, pero a través de Jesús sí, a través de la vida de Jesús sí, tenemos la solución. ¿Y cómo podemos ver a esta santidad? Dice, y Él será llamado camino de santidad. A través de la Biblia, no hay otra. A través de la Biblia, Él, si usted lee Mateo 5, 6, 7, ahí podrá ver cómo Jesús nos va enseñando este camino de santidad. Hay muchas lecciones que podemos sacar. En Efesios 4 y 5 también podemos sacar mucha información. Bueno, en general en toda la Biblia podemos sacar información de cómo podemos cómo Jesús, siguiendo los consejos de Jesús, siguiendo las órdenes de Jesús, siguiendo la doctrina de Jesús, podemos cruzar estas 3 murallas, imposible para el hombre solo, si no es a través de Jesús. Por lo tanto, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. Entonces la solución para esta problemática es Jesús, es la Biblia, es lo que Jesús vivió, es lo que Jesús nos enseña en la Biblia, es toda la Biblia la enseñanza, esa es como nuestra constitución, es toda la Biblia, es nuestra enseñanza y toda la Biblia nos habla de Jesús. Por eso que Él dijo que Él era el camino, que Él es la puerta. Obvio, porque si es que si nosotros lo vemos como estas 3 murallas, tiene que haber una puerta y solamente Jesús cruza la primera, la segunda y la tercera puerta para poder llegar a Dios. Y Él también dice que es el camino. Si lo viéramos como 3 abismos gigantes que es imposible para el hombre cruzar, bueno, Él es el camino, Él es el puente, Él es el que si nosotros vivimos como Jesús vivió, podemos alcanzar esta santidad. De hecho que la alcanzamos. En Efesios 3, si mal no recuerdo, dice que seamos imitadores de Dios. Imitemos a Dios como hijos amados, dice la palabra. Entonces, si ya sabemos la problemática que es
que el hombre es impuro y Dios puro, tenemos la solución que el único camino para poder llegar a la pureza de Dios y poder vivir con Dios como Dios quiso vivir con el pueblo de Israel, enseñándoles a través del pueblo de Israel a toda la humanidad la diferencia entre lo puro y lo impuro, tenemos que guiarnos por Jesús. ¿Y qué nos demanda? ¿Qué nos demanda Dios? Dios nos demanda que seamos santos. Dios nos demanda que nosotros seamos puros, que nuestras actitudes sean pureza. Dios nos demanda eso para poder verle. Sin santidad nadie verá a Dios. Si usted lee Levítico, se va a dar cuenta de cómo Dios instruye al pueblo de Israel en sus mentes, sus conciencias, en sus conocimientos, la diferencia entre lo puro y lo impuro, lo santo y lo profano o lo corrompido. Dios le enseña al pueblo de Israel y a toda la humanidad, le enseña que es importante mantenerse puro. Y ahí, si usted lo lee, se va a dar cuenta de que Dios le dio órdenes al pueblo de Israel sobre los rituales, sobre los sacrificios, sobre la fiesta. Todo tiene un significado. Y lo que son los rituales y los sacrificios le está enseñando lo que es puro y lo que es impuro, lo que es santo y lo que es corrompido. Le enseña al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel le enseñe a toda la humanidad. Ahora, esta pureza o esta santidad no se trata de que nosotros nos vamos a alejar de personas, independientemente de la condición que tenga esa persona, sea una persona buena o sea una persona con vicio o sin vicio, o agradable o desagradable. No se trata de eso. La santidad no tiene ninguna relación con ser buena persona. No tiene relación. Son dos significados completamente diferentes. Ser buena persona no nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es ser santo. Y esto se trata desde adentro, desde nuestra forma de ser desde adentro. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? Pedro, que fue enseñado, instruido por el Maestro, por Jesús, él nos dice lo siguiente en Pedro 1, comienza ya en su carta, comienza a decirle a la iglesia que tiene que mantenerse puro. Y se los voy a leer, dice Pedro, 1 Pedro 1, 15 y 16, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, esto no es netamente espiritual, esto no es misticismo, esto no es querer llegar al cielo. Esto es un entendimiento. Nosotros tenemos que entender cómo Dios nos demanda ciertas cosas. Entonces, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y ser sobrios, sin esa pasión de repente que nos brota, pasiones negativas, a eso me refiero. Y esperar, dice, esperar es con paciencia cuando Jesús sea manifestado como hijos obedientes. Otra vez volvemos a la obediencia, como hijos obedientes, que no nos conformemos con los deseos que antes teníamos por nuestra ignorancia. O sea, Pedro nos refuerza que tenemos que tener un conocimiento pleno del reino de los cielos. El reino de los cielos es completamente diferente a lo que es la tierra. Entonces tenemos que nuestra mente ser transformada. Y dice, como aquel que os llamó es santo, Jesús es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todas las áreas que nosotros tenemos que ser santos. Y termina citando, dice, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Y Pedro cita Levíticos 11:44, que Dios le dice al pueblo de Israel, ser santo, porque yo soy santo.
Pero ¿qué es la santidad en realidad? Es un poco lo que decía el hermano Pedro, es que ciñamos nuestros lomos de entendimiento, o sea, es decir, que tengamos un conocimiento, que saquemos nuestra ignorancia y que podamos entender cuál es el conocimiento pleno de lo que Dios quiere de nosotros. En Efesios hay hartas cosas y Efesios 4, bueno, yo les aconsejo también leer Efesios. Efesios es un libro, una carta de Pablo dirigida a la iglesia de Éfeso que les enseña que tengan entendimiento de lo que ellos son como iglesia, lo que significa una iglesia completa. Hay normas, hay conductas, y estas las vamos a llevar al cielo. Y dentro de esas, de lo que sale en Efesios 4 y 5, a mí me marcó mucho que, por ejemplo, dice la palabra: quítese de usted toda ira, enojo, maldicencia, palabras corrompidas, palabras deshonestas, palabras maldicientes, que saquemos toda idolatría, y explica literal, y nosotros tenemos que obedecer literalmente. La santidad no viene de que yo me aparte de una persona con vicio, o que yo me aparte de una persona que no conoce a Cristo, o que yo me aparte de, no sé, de una discoteca o de cosas de ese tipo que son exterior. No, Jesús no se apartó de los pecadores, Jesús no se apartó de las prostitutas, o Jesús no se apartó de los leprosos. No, Jesús no se apartó, porque no es exterior la santidad es interior. Quítese de nosotros todo enojo. ¡Uy, qué difícil! Toda ira, toda gritería. Esta santidad de la sana doctrina no habla de una santidad exterior, habla de una santidad interior, que nace desde adentro hacia afuera. Entonces, como cristianos, a lo mejor se nos ha enseñado de apartarnos del mundo. No, Jesús no se apartó del mundo, estuvo inserto en el mundo, pero con una santidad interior. Él se apartaba, él tenía las palabras exactas, porque no había en el prejuicio. Él conocía su verdad, era la persona más auténtica que podamos conocer. Entonces, ¿cómo poder ser santos? Es comenzar a analizarnos, a cuestionarnos, a que nosotros podamos profundizar a nosotros mismos. Dice la palabra que el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Es decir, tú primero tienes que ser santo para poder, o santificarte, limpiarte cada día para poder amar a tu prójimo. Es imposible si tú estás contaminado con pensamientos, con otras cosas, con maldad en tu corazón. Es imposible que ames a otra persona. Primero tienes que amarte a ti. Primero tienes que limpiarte tú. Primero tienes que ser puro desde dentro. Una persona pura, una persona auténtica, una persona honesta. Primero tú, aunque seas provocado. ¿Cuántas veces levantamos falsos testimonios sin poner la verdad primero en neutro, para poder confirmar si lo que se nos está diciendo es verdad o no de otra persona? Pasamos la información sin filtrar, cuando Jesús nunca hizo eso. Y entre eso y tantas cosas más, saqué de un artículo sobre las purezas. Hablamos este artículo habla, en un resumido, muy chiquitito, lo que significa cada pureza. Se los quiero leer. Dice: la pureza física es limpieza material. Es limpieza sin ninguna sustancia ni elemento físico. Es decir, si tú quieres comenzar a ser puro, comienza, creo yo, que es por lo más fácil, que es lo físico. Si tienes algún vicio, arrodíllate a Dios y dile: Señor, yo quiero ser puro físicamente, no quiero
inhalar, no quiero tomar nada químico, nada que altere mi estado mental, mi estado emocional. A pesar que muchas veces he escuchado que prefieren tomar medicamento o alguna droga para salir de la realidad. Cuando en la realidad, claro, todos tenemos problemas, pero con Dios sí se puede salir adelante. La otra pureza es moral o espiritual. Dice, es el estado de la mente o el alma libre de maldad. Y aquí yo me quiero detener. Libre de maldad significa que yo no ando pensando mal de la otra persona. No ando viéndole el doble sentido a la otra persona. Esa mala intención que generalmente nos brota tan fácilmente porque tenemos un cuerpo, una mente, un ser malo. Pero la santidad, de eso se trata la santidad. De poder ver con limpieza las actitudes de otro. No digo que todas las actitudes de las otras personas serán buenas, no, pero yo, cómo yo las veo, eso significa santidad, cómo yo las veo y si estoy en lo correcto. La persona que afirma tener siempre la verdad no está siendo puro. La pureza es cuando yo logro ver y dejar la información en neutro y de ahí poder hacer un análisis. También es libre de pensamientos negativos o destructivos. Una persona con pensamientos negativos siempre va a ver el vaso más vacío que lleno. Una persona con sentimientos destructivos siempre va a querer el mal hacia otro o se va a poner primero antes que su prójimo. O sus pensamientos son mucho más importantes que el pensamiento del otro, o sus actitudes son mucho más mejor o más buenas que las otras. Eso es tener una impureza moral. La pureza es cuando estamos en neutro, cuando logramos, con la sabiduría e inteligencia que nos da Dios, poder discernir entre lo bueno y lo malo, pero sin mezclar los sentimientos, solamente conocimiento. La pureza sexual es la abstinencia de relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero cuando estamos también dentro del matrimonio, también tenemos que tener una pureza sexual. Y la pureza sexual dentro del matrimonio es mantener una conducta sexual considerada moralmente adecuada. No porque estemos casados podemos tener toda la libertad, sino que siempre debemos mantener esa pureza. La pureza emocional, importantísimo, porque generalmente vivimos de las emociones, que estamos tristes, reaccionamos porque estamos tristes, estamos enojados, reaccionamos con todas las emociones del enojo, la ira, la gritería, las palabras maldicientes, estamos tristes, nos vamos con la depresión. No, tenemos que ser sobrios. Y sobrio significa todo en neutro y de ahí sacar, ir pensando, ir analizando. Y la pureza emocional es tener emociones sinceras, auténticas, sin malicia, en neutro. Todo lo que nos pase, les aconsejo que todo lo que nos pase o le pase, póngalo en neutro. Y de ahí empiece a ver el panorama completo. Una de las relaciones que se relaciona con la pureza es la transparencia emocional, la honestidad con uno mismo para poder ser honestos con otros. Y la pureza del lenguaje se refiere a usar un lenguaje limpio, sin palabras ofensivas, destructivas o groseras. Esas son las purezas que leí en este artículo. Yo te invito a que cambies la manera del concepto de pureza. La pureza no es alejarte de los demás, ni alejarte de las situaciones. Jesús anduvo en bodas, Jesús convirtió el agua en vino, Jesús estuvo en medio, inserto en su entorno, se juntaba con fariseos, con saduceos, con celotes. De hecho que tuvo como discípulo un celote, personas muy violentas. Y ahí estaba Jesús, inserto en el mundo, pero se apartaba a sí mismo de la impureza del mundo, de lo corrompido que estaba el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús era santo y no pecó. Entonces yo te invito
a que recuerdes este versículo. Hacer la paz con todos o seguir la paz con todos. Y la santidad, que sin ella no veremos a Dios. ¿Por qué Pablo une la paz con la santidad? Por algo lógico. Porque si tú andas en paz con el resto, tu lado más oscuro, el lado más tenebroso de nosotros no sale. Sale cuando estamos en guerra o siendo violentos o cuando nos provocan. Ahí sale el lado más oscuro. Pero aún así, tanto en tu lado bueno como cuando salga o te provoque ni siquiera salir ese lado oscuro, recuerda que sin santidad nadie verá a Dios. Te mando un abrazo, un beso y que Dios te bendiga. Y acuérdate de seguir esta estructura en tu vida. O escucha a Dios, obedece, vive en la sana doctrina. Vive la sana doctrina y conoce a Dios. Y ahora le vamos a sumar un ingrediente más, que es condúcete en el camino de la santidad, que es Jesús.